Chicos, buenos días. Mi nombre es Marcos Varillas y sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión de el curso de física. El tema que hoy día nos llama, el tema que hoy día pide que lo asistamos, es el tema número 4, movimiento mecánico. Movimiento mecánico. Bien, para explicar un poco de lo que vendría a ser movimiento mecánico, chicos, a ver, vamos a tratar de desarrollar eso. Es importante entender una cosa que es bastante trascendental dentro del estudio de la física. Inclusive es un conocimiento adquirido dentro de los últimos tiempos. Profesor, el movimiento es relativo. El movimiento es relativo. ¿Qué significa eso, profesor? Que el movimiento depende del observador. El movimiento relativo lo tenemos por aquí. ¿Ven? El movimiento es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque depende del observador. Un ejemplo, profesor. Tú puedes ir a sentarte al paradero de la Panamericana, y tú puedes ver o puedes observar que muchos autos se están desplazando. Se están desplazando, ¿no? Tú ves que se desplazan y para ti el movimiento te parece muy obvio. Parece muy obvio. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con otro objeto a analizar? Por ejemplo, ¿qué sucede con el planeta Tierra? Tú ves que el planeta no se mueve, porque tú todo lo ves de la misma forma. Tú no podrías decir inclusive a primera inspección que el profesor el planeta se está moviendo porque tú no lo sientes, tú no lo notas, tú no te das cuenta de eso. Así que es importante detallar eso, que nosotros no notamos el movimiento del planeta. ¿Por qué? Porque viajamos a la misma velocidad. Para nosotros el planeta no se mueve, no se está desplazando. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Ahora bien, debido a que el movimiento es relativo, es importante definir dentro del estudio de cualquier tipo de movimiento un sistema de referencia inercial. ¿Qué es el sistema de referencia inercial? En pocas palabras, es algo de lo que Albert Einstein llamaba espacio-tiempo. El espacio obviamente está conformado por las tres coordenadas, los tres ejes coordenados, ¿no? Las tres dimensiones espaciales. Y el reloj vendría a ser el tiempo. Eso vendría a ser el conjunto de toda la malla universal, espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Nuestro sistema de referencia nos va a determinar una cierta posición dentro de nuestro espacio-tiempo. Dentro de nuestro espacio-tiempo. El sistema de referencia es aleatorio. Uno escoge. Uno puede escoger. Normalmente se escoge como el sistema de referencia a un observador. Necesitamos entonces a alguien que esté observando dicho fenómeno, dicho movimiento. Profesor, entonces, siempre que yo encuentre un movimiento, vamos a verlo aquí, por ejemplo. Profesor, yo veo que un pingüino está volando. Está volando. Primero tenemos que definir el observador. Aquí está el observador, ¿no? Profesor, mi observador es Chupetín Trujillo. Chupetín Trujillo está observando que este delfín se está desplazando. Nuestro delfín está volando, ¿no? Está volando. Bien. Primera cantidad. Primera cantidad cinemática, entonces, señores, es la siguiente. Profesor, primera cantidad cinemática es el móvil, ¿no? Ahora vamos a traer el móvil. Profesor, ¿el móvil quién es? Me parece que a simple inspección el móvil es nuestro pingüino, el pingüino que está volando, ¿no? Bien, como habíamos mencionado, es importante primero definir nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia va a ser este observador. Te está observando, mira, te está viendo. Así que a partir de este observador vamos a plantear nuestro sistema de referencia. Un sistema coordenado, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver más o menos por acá. Al móvil lo vamos a desplazar. Nuestro móvil está aquí. ¿Para qué? Para esto, estirar. Nuestro sistema coordenado. Profesor, estamos armando nuestro sistema coordenado. A ver, a partir de aquí. Y listo. Ahí está nuestra dimensión espacial X y nuestra dimensión espacial Y.
Este es el movimiento en un plano. Profesor, mi pingüino está volando. Está en esa posición, ha atravesado toda esta línea punteada y ahora se encuentra en esta posición. Profesor, ahora mi pingüino está aquí. Está de picada, ¿no? El pingüino se está dando un pique. Vamos a hacerlo por acá. El pingüino se está dando un pique. ¿De acuerdo? Bien. Una vez definido nuestro sistema de referencia inercial, tenemos, ¿no?, los patrones conocidos. Profesor, ya acá es el sistema del eje X. Y de acá vendría a ser la posición Y. Para este tipo de movimientos simplemente necesitamos dos dimensiones. No tres, no tres. Utilizamos dos dimensiones de las tres que existen, ¿no? Profesor, además nosotros sabemos que todo espacio está asociado a un cierto tiempo. A un cierto tiempo. No podemos desplazarnos dentro del espacio sin movernos dentro del tiempo, ¿de acuerdo? El espacio y el tiempo son uno solo. Son uno solo. El espacio y el tiempo son un sistema único, ¿de acuerdo? Siguiente cantidad cinemática. Vamos a ver. Ya definimos quién es el móvil, ahora vamos a definir qué es la trayectoria. La trayectoria, señores, es lo siguiente. Es lo siguiente. Nuestra trayectoria, profesor, ¿es todo lo que he hecho a lo largo de mi vida? No, no, esa trayectoria no. Esa trayectoria artística no. Nuestra trayectoria es la siguiente. Es toda esa línea puntiaguda. Esa es nuestra trayectoria. Si nosotros nos pidiesen o nos preguntasen cuál es o que brindemos una referencia de cuál es nuestra trayectoria, profesor, toda esta línea punteada. Esa es mi trayectoria. Esa es mi trayectoria. La trayectoria puede tener diferentes formas. La trayectoria pudo haber sido una curva o pudo haber sido esto, mira. Esto también pudo haber sido una trayectoria, pero en este caso no se nos dio, ¿no? No se nos dio un ejemplo más práctico. Pero esto también puede haber sido una trayectoria, profesor. La trayectoria que hace un mosquito dentro del aire. Ah, el mosquito se mueve así, o la vista. La trayectoria es esta línea punteada, ¿no? La línea punteada. Bien. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Necesitamos saber algo más? Sí, imagino que sí. A ver, vamos a ver. A ver. Y listo. Necesitamos saber qué cosa más. Siguiente cantidad cinemática. Ahora vamos a ver. Vamos a ver siguiente cantidad cinemática. El recorrido. ¿Qué es el recorrido? Ah, simplemente es la longitud de la trayectoria entre dos puntos. Bien, si a ti te dicen, profesor, esta es mi trayectoria, ¿quién va a ser mi recorrido? Lo mido, la medida de eso está asociado al recorrido del profesor. Así que lo traigo por acá. Trayectoria está asociado a quién? Está asociado a nuestro recorrido. Están asociados. ¿Por qué? Porque el recorrido es la medida de la trayectoria. ¿Cuánto mide esta longitud, este arco, esta curva? El recorrido. ¿De acuerdo? Bien, todo bien, me parece hasta ahí. Siguiente magnitud cinemática. El desplazamiento. Ahora el desplazamiento tiene un comportamiento diferente. El desplazamiento es lo siguiente. Vamos a armar un vector. ¿Entre quién, profesor? Entre la posición inicial y la posición final. El pingüino se encontraba aquí. El pingüino se encontraba aquí. Ahora se encuentra acá. Si yo uno con direccionalidad el punto inicial con el punto final, ese vector que hemos obtenido, a este vector se le llama vector desplazamiento. El D, vector de desplazamiento. E inclusive lo voy a traer por acá, profesor. El desplazamiento, lo voy a colocar por aquí, de guía. El desplazamiento todos sabemos qué es, chicos, es la letra D. Entonces, el desplazamiento es un vector. ¿Es un vector? Sí, es un vector. ¿Es un vector? Sí, todos nos damos cuenta de que es un vector. Listo. ¿Qué más necesitamos saber? La distancia. Bueno, la distancia simplemente sería el módulo de este vector. O sea, la medida de este vector. ¿Cuánto mide este vector? ¿Qué tan grande es? Eso sería nuestra distancia, nuestra última cantidad cinemática. Profesor,
La distancia es el módulo del desplazamiento, también, también, también. Así que los vamos a asociar. Están asociados ellos. A ver. Profesor, el desplazamiento y la distancia están asociados. ¿Por qué? Porque la distancia es el módulo del desplazamiento. El desplazamiento es un vector y la distancia no. La distancia es una cantidad, el tamaño de tu desplazamiento. Ahora, ¿qué más, profesor? Vamos a anotar algunas condiciones más. A ver. Como yo ya tengo definido mi sistema de referencia inercial, hay dos vectores que son reconocidos. El primero es el siguiente. Desde el centro, o sea, desde el origen de nuestro sistema, hacia la posición inicial. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Hacia la posición inicial. Veamos. Profesor, yo quiero hacer lo siguiente. A ver, a ver. A ver. Yo quiero plantear lo siguiente. A ver si se me da, se me da. A ver, vamos a intentar hacer algo. Ya ver. Vamos a hacer esto, chicos. A ver. Ya ver, chicos. Vamos a hacer esto, entonces vamos a hacer esto. Profesor, primer vector, el aquí. A ver, a ver. A este vector le vamos a llamar vector de posición inicial. P sub 0. Al siguiente vector, desde el nacimiento del origen hasta aquí, le vamos a llamar vector de posición final. Así que el desplazamiento también tiene esta forma. Vector inicial menos vector final. Profesor, si yo quiero calcular el vector de desplazamiento, vamos a hacer lo siguiente. El vector de desplazamiento es el vector de la posición inicial menos el vector de la posición final. ¿De acuerdo? Pues al revés. Ya, bien. Como el vector final es más largo, vamos a hacerlo así. En módulos serán iguales, pero vamos a hacer este cambio, chicos. Profesor, inicial, final menos inicial. El final menos el inicial. En módulo son lo mismo. En módulo deberían ser lo mismo. Pero efectos para mantener la dirección, el desplazamiento es esta formulita. Y listo, chicos. Ya conocemos todas las cantidades, ¿no? Todas las cantidades cinemáticas. Todas las cantidades cinemáticas. ¿Qué más necesitamos saber? Me parece que no mucho más. Bien. Profesor, ¿y el tiempo en qué interviene? La posición de mi pingüino que está volando respecto a cierto tiempo. Cuando pasan 2 segundos, digo que está más o menos por acá. Cuando pasan 5 segundos, más o menos por acá. Cuando pasan 10 segundos, alcanza este punto. El tiempo es un patrón. Es de guía también, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí. Se nos presenta el movimiento rectilíneo. Me parece que su nombre es un poco evidente. Movimiento rectilíneo está asociado al movimiento de algún cuerpo sobre una superficie recta. Sobre una superficie recta. Bien. Siempre que yo encuentre superficies rectas, le voy a llamar movimiento rectilíneo, ¿de acuerdo? De acuerdo. El espacio, ¿qué me dice? Que el espacio y la distancia son las mismas. El espacio, ¿no? El espacio ya hemos dicho que era el recorrido. El recorrido y la distancia son las mismas. ¿Por qué? Porque podemos ver, ambas son unas rectas. En cambio aquí eran diferentes. En el ejemplo del profesor. El recorrido era esta curva y la distancia era una recta. No iban a tener la misma longitud. Cuando tienen la misma longitud, cuando el recorrido es una recta, su distancia también sería una recta. En el movimiento rectilíneo no sucede eso. El recorrido es una recta, su distancia también vendría a ser del mismo tamaño. Así que
El recorrido y la distancia son iguales, ¿de acuerdo? Bien. La velocidad, chicos, la velocidad es una magnitud, ¿no? Es una cantidad física, es una cantidad cinemática. Se le dice cantidad cinemática, ¿de acuerdo? Es una magnitud física vectorial. La magnitud todos sabemos que es vectorial porque indica dirección. ¿Y cómo representamos la velocidad? Lo representamos de la siguiente manera. La velocidad es el desplazamiento sobre o dividido entre el intervalo del tiempo. Al intervalo del tiempo también se le llama razón de cambio del tiempo, ¿no? Entre un cambio de tiempo, una variación de tiempo. Una variación de tiempo. La distancia sobre la variación de tiempo. Para un movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que más se estudia, ¿no? El MRU. Profesor, una característica del MRU, velocidad constante. No presenta aceleración. La velocidad siempre es la misma. Velocidad en cualquier tiempo y en cualquier posición, en cualquier espacio-tiempo, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Profesor, las fórmulas para el MRU son básicas. Nos guiamos con este triángulo. Un triángulo en el que la distancia o el recorrido en sí está en la parte superior, el recorrido, ¿no? La velocidad y el tiempo. Profesor, le digo que la distancia es velocidad por tiempo. Los multiplico. Y aquí tenemos esta fórmula. Distancia es velocidad por tiempo. Si quiero otra fórmula, tiempo es distancia sobre velocidad. Y velocidad, distancia sobre tiempo. Y tenemos todas las fórmulas, pues. Tenemos todas las fórmulas. Siempre recordar las unidades, ¿no? Las unidades. La velocidad tiene que estar en metros por segundo. Si no lo encontramos en metros por segundo, tenemos que transformarla. ¿Por qué? Porque esta es la unidad del sistema internacional. ¿De acuerdo? La de distancia en metros. La distancia o las longitudes tienen que estar en metros en el sistema internacional, siempre trabajando en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Tiempo en segundos y listo. Listo. Bien, esta vendría a ser la parte teórica. Nosotros lo que vamos a hacer es, dentro de la clase de Zoom, aplicar los ejercicios. Y en todo caso nos estaríamos viendo en la clase de Zoom. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao.